Buenos días, mi nombre es Yerley Daniela Barte Sosa, pertenezco al grupo 30 del curso de Estática y Resistencia a Materiales. En este caso se van a calcular las longitudes de todos los elementos, cómo se determinan las cargas externas, vivas y muertas. En la fase 2 se debe asignar el tipo de search y calcular las cargas externas que debe soportar la estructura. Cada grupo tomará una de las searches teniendo como referencia el último dígito del grupo. Nuestro grupo es el 30, según nuestro último dígito corresponde a la cercha tipo hub. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 18 metros de frente por 36 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 20 grados y se construirá con perfil de acero estructural a 36, ángulos de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. Entonces, piden realizar un techo con 36 metros de fondo y 18 metros de frente y entre cada cercha hay 3 metros. 36 metros de fondo, 18 de frente y 3 metros entre cada cercha. Teniendo 36 metros de fondo se divide entre 3 y se le suma 1, sería igual a 13 cerchas que se deben realizar. Para hacer el análisis del trabajo, se trabaja con una sola cercha, entonces en este caso será con la cercha del medio. Teniendo en cuenta el área de influencia de cada cercha, ella tiene en cuenta la carga sobre la cercha. Va a tener una separación de 3 metros por el largo de la cuerda superior, es decir, la distancia que hay entre A y G pasando por B, C, D, E y F. Y esta cuerda superior va a tener una distancia igual a la cuerda inferior sobre el coseno del ángulo. La cuerda inferior es la distancia que hay entre A y G, pasando por los puntos L, K, J, I y H. Luego la longitud de la cuerda inferior por la separación entre cada cercha da el área de influencia, que en este caso es de 57,46 metros cuadrados. Se va a iniciar a hallar la longitud de los elementos. Entonces, la longitud de la cuerda inferior es de 18 metros y cada panel es de 3 metros. Entonces, los elementos AL, LK, KJ, JI, IH y HG tienen una longitud de 3 metros entre cada una de ellas. Entonces, la longitud de la cuerda superior, como es de 19,155 metros, se divide entre los 6 elementos AB, BC, CD, DE, FE y G y FG. Y resulta la longitud de 3,1925, que es igual a 3,19. La altura es de 3,27, en este caso es el elemento de J. Bueno, entonces BL es igual a FH, entonces tienen la misma longitud. La tangente de 20 es igual a BL sobre AL. Entonces, BL es AL por la tangente de 20 grados. Y así con los demás elementos. También se pueden calcular por relación de triángulos. Luego se suma el total de los elementos en metros. Luego, teniendo en cuenta las propiedades de los perfiles de acero, se trabaja con el de L64 por 64 por 4,8. Esto para verificar los datos del ángulo. Debemos tener en cuenta que son enfrentados, entonces se debe multiplicar por 2.
Para la cubierta se usarán tejas de Eternity número 4. Para cada pendiente se requieren cubrir 9,57 metros de longitud de la cuerda superior, es decir, 9 tejas, quedando un voladizo de 0,15 metros, y así para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3,43. Por consiguiente, 2 por 9 por 3,4 es igual a 61,74 tejas, teniendo en cuenta un peso de 11,84 kilogramos por cada una de las tejas. Verificando la anterior tabla, nos indica que la teja número 4 se le ubican las correas de celosía a cada extremo de cada teja y la distancia de la longitud útil, de tal manera que de A hasta D van 9 tejas a lo largo, por lo tanto debe haber 10 correas de celosía. Teniendo la cantidad que son 10 correas por las dos pendientes, entonces serían 20, lo que da una longitud de 60 metros de correa por cercha. Luego se calcularán las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas vivas serían 70 kilogramos sobre metros por 57,46 metros cuadrados por 9,81. Esto es igual a 39.458 newton. En las cargas muertas se halla el peso propio de la cercha. El peso total de las cerchas es de 4,60 por 2 por 60,78 metros por 9,81. Esto es igual a 5.482 newton. El peso de las correas. El peso total de las correas es igual a 60 por 5 por 9,81. Esto da igual a 2.943 newton. El peso de las tejas. El peso total de las tejas es igual a 11,84 por 61,74 por 9,81. Esto es igual a 7.171,12 newton. Las cargas del viento, esto da igual a 1 medio por 1,2 por 10 a la 2 por 57,46. Esto da igual a 3.447 newton. El total de las cargas muertas da igual a 5.482,80 más 7.171,12 más 2.943 más 3.447. Esto da un total de 19.043 newton. Luego de tener las cargas vivas y las cargas muertas, se halla el total de la carga. Es la sumatoria de las cargas muertas con las cargas vivas. Entonces se sumarán 19.043 newton más 39.458 newton, que esto da un total de 58.501 newton. Esto daría igual a 58,5 kilonewton. Bueno, en este paso vamos a determinar cómo se encuentran las cargas sobre cada nodo. Para distribuir las cargas en los nodos de la estructura, primero debemos tener en cuenta la carga total de la estructura, que es equivalente, como veíamos en el paso anterior, a la suma de las cargas vivas, que nos dio como resultado de 39.461,62 newton, más la suma de las cargas muertas, que nos dio como resultado 18.236,77 newton, para una carga total de 57.698,39 newton, o en su defecto 57,69 kilonewton. Lo que vamos a hacer es que esa carga total la vamos a distribuir en los nodos superiores de la estructura de la siguiente manera. Primero vamos a determinar cuántos nodos tenemos superiores en la estructura. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. La carga total la dividimos en la cantidad de nodos que hay sobre la cuerda superior menos 1, es decir que nos arroja un resultado de 9,616 kilonewtons aproximadamente. Entonces esa carga de 9,6 kilonewtons se la colocamos sobre cada uno de los nodos centrales, es decir, sobre el nodo B, C, D, E y F. B, C, D, E y F. Y a los nodos externos o laterales, en este caso A y G, le colocamos esa carga dividida en 2, 4,8 kilonewtons. Al sumar todas esas fuerzas sobre cada uno de los nodos nos tiene que dar 57.698 newton o 57,6 kilonewton. 3. ¿Cómo se aplica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas de la cercha? Realizada por César Caicedo. Acá tenemos el diseño de la cercha, cual consta de 6 tramos de 3 metros cada una, dando un total de 18 metros, por una altura de 3.236 metros, con unos ángulos de 20 grados. Bueno, tenemos para el nodo A, punto AB y AL, un ángulo de 20 grados. Podemos encontrar acá la ecuación en X, también podemos encontrar la ecuación en Y, dando un resultado para el punto AB de menos 70.288 y una tensión en el punto AL de 66.05. Tenemos el nodo L. En el nodo L tenemos 3 puntos, AL, LB y LK. Podemos encontrar acá la ecuación en X, despejamos, y la ecuación en Y. Tenemos entonces el resultado LB igual a 0 y en el punto LK tenemos una tensión de 66.05. Seguimos con el nodo B. En el nodo B tenemos el punto AB, LB, BK y BC. Utilizamos el mismo ángulo de 20 grados. Tenemos la ecuación en X. Tenemos la ecuación en Y. Y los resultados que tenemos es en BC de menos 56.23 y en BK menos 14.058. Acá continuamos con el nodo K. Entonces para el nodo K tenemos el punto LK, BK, KC y KJ. Tenemos la ecuación en X. Acá despejamos la ecuación. Hacemos lo mismo con la ecuación en Y. La despejamos y tenemos por resultado una tensión en el punto KJ de 52.84 y en el punto KC una tensión de 4.81. Continuamos con el nodo C. Para el nodo C tenemos el punto PC, KC, CJ y CD. Podemos observar la ecuación en X. Igualmente podemos observar la ecuación en Y. Como resultados tenemos para el punto CD menos 42.1744 y para el punto CJ menos 16.3376. Bueno, y por último tenemos el nodo D, el cual tenemos el punto CD, DJ y DE. Vamos a observar la ecuación en X y la ecuación en Y. Y como resultado nos tenemos para el punto DE es de menos 42.1744 y una tensión en el punto DJ de 19.233. Cordial saludo, mi nombre es César Mauricio Hernández Sánchez para esta fase 5 correspondiente al consolidado de las fases anteriores. Me correspondió trabajar sobre la fase 4. La fase 4 se calcularon los esfuerzos normales para cada una de las barras y además se calcularon también los factores de seguridad. La fase 4 inició con esta cercha dada por el tutor en el foro colaborativo, en donde ya tenemos todos los valores a trabajar.
podemos verificar que están las cargas externas, las cargas internas y si está a compresión o tensión cada elemento. De acuerdo a estos valores, el primer paso fue hallar el esfuerzo normal. ¿Qué tenemos en cuenta acá? De que se va a trabajar un acero estructural, que es un ángulo. Estas son las dimensiones y debemos hallar el área, porque según la ecuación el esfuerzo normal es igual a la fuerza, que ya la tenemos acá, sobre el área. Entonces el área, como estamos hablando de que la cercha se va a realizar, se va a hacer con ángulos dobles o ángulos enfrentados, debemos multiplicar esto por 2. Esto está en milímetros cuadrados y lo pasamos a metros cuadrados. Entonces ya tenemos el valor, que va a ser el mismo para todo, ya que todos los elementos lo vamos a hacer con el mismo ángulo. Según la ecuación, estos son ya los valores que nos da los esfuerzos normales para cada elemento. El siguiente paso, separamos elementos, tensión y compresión para manejar los factores de seguridad de acuerdo a lo solicitado. Los resultados y ecuaciones son los siguientes. Lo primero que vamos los factores de seguridad primero que vamos a hallar son los de tensión, y lo vamos a hacer de acuerdo a la cedencia. ¿Por qué de acuerdo a la cedencia? Porque esta es carga estática, entonces vamos a trabajar con esta fórmula. Factor de seguridad es igual al esfuerzo sobre el esfuerzo admisible. El esfuerzo lo hallamos en la tabla de características del acero estructural A36, que es 250 megapascales. Lo tenemos acá. Y el esfuerzo admisible ya lo habíamos hallado en el ejercicio anterior, entonces los tenemos acá, y acá en esta parte tenemos ya los resultados. Es importante tener en cuenta que el factor de seguridad debe estar por encima de 3. Aquí verificamos que todos están por encima del valor de 3 y por lo tanto no se debe rediseñar ningún elemento. El siguiente paso ya va con la parte de los elementos de compresión, con el criterio de carga crítica en columnas Euler. La ecuación de Euler es la siguiente: carga crítica es pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia del área sobre la longitud al cuadrado del elemento. Entonces el área del perfil ya lo tenemos anteriormente, ya lo tenemos, que es el perfil que estamos trabajando. El módulo de elasticidad también lo encontramos acá en la característica del material, como lo podemos ver, que es 200. La longitud también ya la tenemos, y el momento de inercia lo determinamos según el teorema de ejes paralelos. Aquí está en el cálculo del momento de inercia X y en Y, y tomamos siempre el menor valor, como lo podemos ver acá. En este caso, aquí ya con la fórmula nos da este valor. El factor de seguridad es carga crítica sobre carga real aplicada, que es esta, la carga real aplicada. En este caso, estas que están en amarillo resaltados, estos elementos tuvimos que rediseñarlos porque no nos dan el factor de seguridad. Todos dan menor que 3, como lo podemos ver. Entonces redimensionamos los elementos y trabajamos un perfil de mayor tamaño y espesor, que es el siguiente, y determinamos el momento de inercia menor, que es en este caso 1456, da el momento de inercia menor. Con ese dato ya usamos las mismas ecuaciones y verificamos los resultados que nos dieron. Aquí hicimos otra columna en donde verificamos, pusimos los perfiles usados nuevamente y verificamos que ya el factor de seguridad aumentó a más de 3,
¿Sí? Entonces, de acuerdo con las nuevas propiedades del perfil seleccionado, verificamos con este cálculo que para ninguna de las barras el factor de seguridad es menor que 3, por lo cual corroboramos que su condición de factor de seguridad cumple con lo requerido. Eso como tal fue el trabajo de la fase 4. Aquí a continuación la bibliografía que trabajamos. Muchas gracias.